Ahí, ahora estoy grabando. Sí, el gallo es parte del curso, sí, eso es lo bueno. Em, a ver si algo, si aprende algo también. Ya, miren, nosotros habíamos quedado justo acá, como en la última parte. A ver, voy a adaptar al tiro el Zoom, porque si no lo hago ahora, después no puedo. Ya, ahora tengo el chat abierto. Así que puedo ver sus comentarios, ¿ya? Acá, entonces, habíamos quedado en esos dos ejercicios y podríamos hacer esos ejercicios, digamos, aprovechando de que con los ejercicios repasamos lo que vimos la clase pasada y lo aplicamos, ¿ya? Así que lo que yo voy a hacer es usar aquí este documento en blanco. Pin, 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 pin. Ahí. Entonces, el primer problema decía aquí, considere, o sea, yo me preparé para la clase ya. Considere la función f, bueno, definida sobre todo R a R, aquí dada por f de x igual a x elevado a 5 tercios. Bueno, 5 tercios acá, ¿ya? Entonces, la primera cosa que se pidió demostrar era, o sea, aquí demuestre que la segunda derivada en cero no existe. Ya, entonces, veamos aquí por pasos. A propósito, ¿me podría decir alguien, por favor, abriendo su micrófono, si realmente se sigue cumpliendo eso de que lo más tardar el fin de semana está esa presentación de la semana está en el sitio de cálculo 2 o no se está cumpliendo? Digamos, esa fue la promesa de parte de la coordinación, pero de ahí a que realmente lo hagan, me tienen que avisar, me tienen que decir, por favor, dígame a alguien, ¿ustedes han revisado alguna vez esos apuntes o no? ¿Y están realmente siempre lo más tardar el fin de semana? ¡Ay, cric, cric, por favor! Bueno, ya lo tomaré como vota. Profe, yo personalmente cuando reviso apuntes los reviso de la página de U Virtual, entonces no podría responderle. Sí, pero en U Virtual ¿están esos apuntes también siempre? Parece que sí. No, no he visto Ay, los de esta semana, no he revisado si están los de esta semana, pero parece que sí están. ay, bueno. Bien, entonces, por ese lado están cumpliendo. Eso quería asegurarme solamente, ¿ya? Porque si no, yo les prometo algo y después no se está cumpliendo. Eso es el tema, ¿ya? Pero si están cumpliendo con los plazos de que están los materiales disponibles, entonces eso es muy bueno, ¿ya?
y de hecho, la verdad es que el trabajo con el U virtual va a ser, o sea, es difícil. Ahí el coordinador hizo un trabajo enorme, o sea, realmente hay que reconocer eso, con el tema de la implementación de las pruebas. Por lo mismo, la próxima prueba la voy a tener que corregir en el mismo U virtual. Y por lo mismo va a ser muy importante que ustedes entreguen las preguntas por separado y las suban, o sea, a cada espacio correspondiente, ¿ya? Y en PDF, porque si no, no puedo hacer la corrección en el U virtual. La única cosa que quedó pendiente es que el U virtual no suma el punto base, ¿ya? Eso es lo único, pero el resto ya está funcionando ahora. Solamente como yo preferí corregir antes, entonces por eso lo hice con esa modalidad de la última vez, en el sentido de bajar los archivos, corregirlos aquí y después mandar a cada uno por correo individual la prueba corregida y con la nota ya puesta. Bueno, pero acá entonces, aquí el primer ejercicio nos piden demostrar que la segunda derivada en cero no existe. Ya, entonces veamos primero, digamos, como estamos aquí con la segunda derivada, veamos primero la primera, ¿ya? Vamos paso por paso. Entonces aquí, la primera derivada va a ser 5 tercios por x elevado a 5 tercios menos 1 y 5 tercios menos, bueno, 3 tercios nos van a quedar 2 tercios. Ya, calculemos la segunda derivada. En x primero, en general. Entonces, tomamos la expresión anterior y la derivamos de nuevo. Entonces, nos quedan, bueno, voy a escribirlo aquí un poco paso por paso. 5 tercios, ya, que es la constante que multiplica por 2 tercios por x elevado a, me queda menos 1 tercio. Ya. O sea, ahora aquí arreglo el asunto de las fracciones. Me quedan 10 novenos x, o sea, y aquí es, digamos, el elevado a menos 1 tercio es 1 partido por la raíz cúbica aquí de x. Ya, y si lo escribo de esta manera, entonces podemos ver aquí de que al evaluar aquí para x igual a 0, yo estaría dividiendo por 0. Entonces, y eso es algo que no puedo hacer, ¿ya? De esta manera aquí, la segunda derivada para x igual a 0, acá, entonces, no, o sea, más bien se indefine. Pongámoslo así. O sea, no está, no está definido eso, ¿ya? Bueno, ya mejor ponerlo así. No está
definido, ya que aquí entonces f2' de x justo se indefine se indefine en x igual a 0. Eso, ¿ya? Entonces, con eso ya tenemos la primera cosa demostrada que nos pidieron. La segunda cosa era de que demuestre que x igual a 0 es punto de inflexión. Acá. Demuestre que x igual a 0 es punto de inflexión. Eso. Ahora, ¿cómo demostramos eso? Dijimos, un punto de inflexión es un punto donde cambia, bueno, la curvatura de la función, en el sentido de que cambia de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo o convexa o al revés, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la segunda derivada cambie de signo. Entonces, lo que podemos hacer aquí, bueno, el tema es que la segunda, o sea, tenemos que analizar la segunda derivada. No, ahí. ¿Dónde está? Aquí. Tenemos que analizar esta expresión de acá. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos que la raíz cúbica está definida para todos los valores reales, para todos los números reales. ¿Ya? Pero, y además, la raíz cúbica acá, a ver, aquí, esta, es negativa cuando x es menor que 0 y es positiva cuando x es mayor que 0. Entonces, de esta manera, aquí tenemos el cambio de signo en la segunda derivada. Y eso es lo que nos va a ayudar aquí para decir de que es punto de inflexión. Aquí tenemos entonces f, la segunda derivada de x aquí es menor que 0 si x es menor que 0 y tenemos que la segunda derivada de x es mayor que 0 si x es mayor que 0. Ya. ¿Qué nos decía aquí el signo de la segunda derivada en este caso? Aquí, si la segunda derivada es negativa, significa que la primera derivada es decreciente, o sea, no. A ver. A ver, ¿cómo lo, para saber, para recordar, me refiero cuál es la concavidad ahí? No, sí, ya. Significa de que
la función es cóncava hacia abajo o convexa. O sea, aquí en el 0 cambia de convexa, a ver acá, sí, f convexa, aquí si x es menor que 0, y cambia a f cóncava. No sé si eso lleva acento acá o no, o sea, o lleva tilde o cómo le llaman. Aquí si x es mayor que 0. ¿Ya? Entonces, como tenemos ese cambio aquí, por lo tanto, acá tenemos que en el 0 realmente tenemos un punto de inflexión. A propósito, eso de PTO, eso en matemática es punto, ¿ya? Es la manera de abreviar, igual como conjunto, eso se abrevia C, con suerte pone la J, TO, ¿ya? Eso para conjunto, ¿ya? Solamente para que sepan, son las maneras de abreviar acá. Porque los matemáticos son flojos para escribir. Ustedes, o sea, ya les dije, ¿ya? Entonces, con eso aquí, como cambia la concavidad en ese punto, por lo tanto, acá realmente tenemos un punto de inflexión. Y la siguiente pregunta era, acá, si eso, o sea, contradice esto, el test para puntos de inflexión. Esto, acá, el test para puntos de inflexión. Bueno, y por supuesto después justifique, ¿ya? Siempre hay que justificar las respuestas, porque aquí como respuesta en una prueba nos sirve un sí o no y nada más. Eso no sirve y no cuenta. Va a ser 0 puntos, ¿ya? Solo para que lo tengan en cuenta para la prueba. Ya, si tienen una pregunta de este estilo, siempre hay que justificar la respuesta, porque lo que les va a dar el puntaje va a ser la justificación, no la respuesta final. ¿Ya? Ahora, entonces, busquemos ese acá. Contradice esto el test para puntos de inflexión. ¿Ya? Entonces, acá. Por un lado dijimos acá de que si tenemos un punto crítico, entonces tenemos que la segunda derivada, si se anula, entonces no se puede saber si es máximo o mínimo local, pero a ver, acá no dice nada sobre punto de inflexión. Entonces, busquemos más arriba. Acá, test para puntos de inflexión. Entonces, si la segunda derivada se anula y, o sea, aquí la segunda derivada cambia de signo, ¿ya? Entonces tiene un punto de inflexión. Ahora, ojo, aquí dice de que la segunda derivada se anula. Bueno, cambia de signo, eso lo verificamos, ¿ya? Y por lo tanto es punto de inflexión. Pero hay una cosa acá. En nuestro ejemplo,
la segunda derivada en cero no existe, ¿ya? Ahora, entonces, ¿por qué ese resultado no causa ningún problema con ese teorema que llamaron ahí test para puntos de inflexión? ¿Alguien me quiere intentar de dar una respuesta? Por favor. Atrévanse nomás. May. Bueno, entiendo que es temprano todavía. Es que eso es el problema, de que ustedes no, como que no participan en las clases. Y es necesario eso. Les va a servir a ustedes también. Bueno, ya. El tema es que aquí está esa parte del asuma que la segunda derivada existe para todos los X en el intervalo que me interesan, ¿ya? Y en este caso aquí, eso no ocurre, porque la segunda derivada aquí para cero no existe. Entonces, significa que no puedo aplicar este test o este teorema, en el sentido de que aquí las hipótesis del teorema simplemente no se satisfacen, ¿ya? Aunque puedo obtener un resultado parecido, sí, pero el mismo test, acá siempre cuando yo quiero aplicar algún teorema, test o llámenlo como quieran en las diferentes circunstancias o criterio, ¿ya? Siempre tengo que revisar si se satisfacen las condiciones del teorema, las hipótesis, porque sin esas hipótesis, ese teorema no lo puedo aplicar, así de simple. Entonces, en nuestro caso acá, como, como la segunda derivada en cero no existe, entonces no puedo aplicar ese teorema, ese test, ¿ya? Eso es todo respecto a... Y que por eso acá, entonces, la respuesta acá para esa pregunta aquí, si contradigo aquí ese test que yo les mostré recién, la respuesta aquí sería simplemente no, ya que F no satisface las hipótesis del teorema. Eso. ¿Ya? Ya. Entonces, esto era ese ejercicio. ¿Dudas, consultas acá respecto a esto? Bueno, entonces tengo que suponer que todo está claro, ¿ya? Voy a abrir otra hoja para tener suficiente espacio, por si acaso. No. Ahí para el siguiente. Ya. El siguiente ejercicio propuesto que había ahí era de que sea f de x igual a
bueno, f de x acá, paréntesis, no me resultó muy bonito. Ya, igual a x al cuadrado menos x al cubo. Entonces se pide acá, encuentre acá puntos críticos. Y determine si corresponden, bueno, ya pongamos el den acá, ya, si corresponden a máximos o mínimos locales. Bueno, voy a aprovechar aquí más el espacio, a máximos o mínimos locales. ¿Y qué más? Ah, bueno, punto. Además, encuentre puntos de inflexión y los intervalos donde la función es cóncava o convexa. Entonces, eso lo hacemos después, ¿ya? Entonces, acá, cuando nos ponen un ejercicio de este estilo, encuentre puntos críticos y termine si corresponden a máximos y mínimos locales. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es buscar los puntos críticos, simplemente derivando la función. Entonces, aquí tenemos f' de x, va a ser 2x menos 3x cuadrado. Y esto lo puedo escribir como x por 2 menos, menos 3x, perdón, se me fue la 3. O sea, el número 3 acá. La constante 3 acá, 3 x. Sí. 2. Sí, eso. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver directamente, o sea, ahora el siguiente paso sería f' de x es igual a 0, o sea, la derivada se anula. Entonces, acá vamos a tener si x por 2 menos 3x es igual a 0 y esto ocurre acá. Bueno, por un lado, si x es igual a 0, x igual a 0 o x igual a 2/3. Sí. Entonces aquí ahora tengo dos puntos críticos y no hay más, porque esa derivada, la primera derivada, no se indefine en ninguna parte acá y, o sea, por ese lado no podemos sacar un punto crítico y entonces solamente es por el lado de que la primera derivada se anule y esto solamente ocurre en estos dos puntos. Entonces, llamemos acá este x1 y este x2. ¿Ya? Ahora, para determinar si corresponden a máximos o mínimos locales, la opción más simple que podemos tomar, más aún considerando que aquí tenemos un polinomio que ya les dije que tiene infinitas derivadas, usamos el criterio con la segunda derivada.
Entonces aquí, primero calculamos la segunda derivada. A ver, esperen. Primero voy a colocar aquí no quiero borrar acá. Ya, primero quiero colocar la respuesta acá para dejar eso bien escrito, ¿ya? Entonces, acá sería, tenemos los únicos puntos críticos. Entonces, x1 igual a 0 y x2 igual a 2/3. Ya, esto sería aquí la respuesta a la primera parte de la pregunta o del enunciado, ¿ya? Bien, ahora para la segunda parte, determinar si corresponden a máximos y mínimos locales. Entonces, utilizamos la segunda derivada. Aquí, entonces, primero tenemos que calcular la segunda derivada, que va a ser 2 menos 6x. 2 menos 3 por 2 por x elevado a 1, ¿ya? Entonces, eso. Y ahora, lo que hacemos acá es, aquí usamos el criterio de la segunda derivada. Ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es evaluamos ahora la segunda derivada en los puntos críticos. Entonces, el primer punto crítico era el 0, así que al evaluar el 0 obtenemos aquí el 2, que es un número mayor que 0. Así que lo que implica por el criterio de la segunda derivada acá, de que x1 igual a 0 es, ¿qué me dice? ¿Máximo o mínimo? ¿Se acuerdan? Ya, pues respondan. Máximo, profe, dijeron en el chat. Sí, lo vi. El problema es que es al revés ahí. Es mínimo. Ya, pero gracias por intentarlo, ¿ya? Lo que pasa es que, ¿se acuerdan que eso tenía que ver con de cómo, o sea, la segunda derivada nos indica de cómo cambia la primera derivada, ¿ya? Y si la segunda derivada entonces es creciente, o sea, es positiva, significa que la primera derivada es creciente. O sea, va a ir de negativo a positivo. ¿Ya? Eso. En ese sentido, ahí, por eso yo quería preguntar eso y les agradezco realmente mucho de que me hayan respondido, porque el tema es que aquí eso engaña. Aquí yo pienso de que aquí esto es mayor que 0, así que como que debe ser como más bien el máximo, pero es justo al revés acá, es el mínimo. Porque como yo les dije, al decir que la segunda derivada es positiva, significa que la primera derivada es creciente. O sea, tiene que crecer de menos a más y se me forma esta U que, y donde está entre medio el punto crítico. ¿Ya?
para que se les grabe bien ese criterio de que en este sentido ahí es como el criterio, el resultado es justo al revés de como uno lo siente de manera intuitiva al principio, ¿ya? Eso. Y les dije la justificación también y en total eso quedó grabado, así que por último lo pueden escuchar otra vez si quieren. Ya, verifiquemos para el otro punto. Acá. ¿Ya? Entonces, acá sería 2 menos, y acá tengo, a ver, 2 menos 4. ¿Está bien? Ahí me queda el 2, sí, menos 4. Entonces, esto va a ser aquí menos 2, que es menor que 0. Por lo tanto, aquí, por el mismo criterio, en el x2, que es 2/3, aquí, esto ahora es máximo local. Eso. Ya. Ahora. Profe, ¿por qué menos 4? ¿Cómo? ¿Por qué menos 4? Yup. Porque aquí es 6 por 2/3. Entonces, lo que yo hice fue simplificar el 3 primero. Entonces, me queda 2 por 2 solamente. Ajá, ya. Gracias. Gracias por la pregunta. A ver, acá. Siguiente paso decía, además, encuentre los puntos de inflexión. Encuentre los puntos de inflexión. Así, inflexión. Y los intervalos donde la función y los intervalos donde la función es cóncava y convexa. Ahora, aquí yo sospecho un poco de que esa notación, o sea, esas palabras cóncava y convexa las están utilizando acá para no tener que escribir tanto, ¿ya? Porque cóncava se refiere a lo que es la concavidad hacia arriba y convexa es cóncava hacia abajo, ¿ya? Pero es más corto escribirlo de esa manera, ¿ya? Entonces, primero busquemos los puntos de inflexión. Ahora, en primer lugar, para eso, para los puntos de inflexión, necesitamos de que la segunda derivada, aquí en X, se anule. Entonces, veamos cuál era la segunda derivada. Esto era 2 menos 6X. Entonces vamos a tener acá que, a ver, X, a ver, no, o sea, 6X es 2, entonces 3X es 1 y me queda que X es entonces 1/3. ¿Estoy bien?
aquí despejando de esta ecuación. A ver, 6x es 2, 3x es 1, sí, 1/3. Ya, bien, gracias por la respuesta. Ahora, ya, tenemos entonces ese único candidato aquí a punto de inflexión. Para ver de que sea punto de inflexión, necesitamos ver de que aquí exista un cambio de signo en la segunda derivada. Entonces, aquí ahora hay que verificar. Llamemos este punto aquí X3, entonces, verificar acá que la segunda derivada, bueno, en X acá, cambia de signo en X3 igual a 1/3. Ya, ¿cómo hacemos eso? Aquí ya hicimos buena parte del cálculo, en el sentido de que tenemos la segunda derivada, la calculamos acá. ¿Ya? Acá. A ver, entonces aquí. F2' de X. Esta función aquí, como de hecho es una función lineal, ¿ya? O sea, representa una recta. Esta de acá es una función continua en todo R. Continua en todo R. ¿Ya? Y también sabemos de que lo que ya calculamos aquí arriba, perdón, aquí arriba, 0, que está del lado izquierdo del 1/3, entonces ahí para este valor la segunda derivada es positiva y para el 2/3 acá la segunda derivada es negativa y 2/3 está del lado derecho del 1/3. ¿Ya? Entonces, acá, a ver, tenemos 0, entonces menor que 1/3, menor que 2/3, y f de 2', perdón, de 0 aquí, esto era mayor que 0, f2' de 2/3 es menor que 0, entonces por la continuidad acá en este intervalo, yo puedo afirmar de que aquí realmente ocurre un cambio de signo. Al menos cerca del 1/3. Bueno, en este caso aquí es como no solamente por la continuidad, sino por el hecho de que F2' representa una recta, ¿ya? Entonces no hay otros cambios de signo entre medio acá, ¿ya? Aquí pongamos eso por si acaso también. Pero esencialmente, por lo general, sirve la continuidad. Ahora, el tema a lo que voy es otro. Bueno, ya. Acá, y F2' de X es una recta en el plano
en el plano XY. ¿Ya? Entonces, ahora ya voy a correr eso más para arriba porque necesito más espacio. Entonces, por lo tanto, acá realmente podemos decir de que F2' en X cambia de signo en X3 igual a 1/3 y por lo tanto acá F, o sea, perdón. F, entonces tiene un punto de inflexión ahí en ese lugar. Aquí F tiene punto de inflexión aquí, ojo, como este era el único candidato a punto de inflexión, entonces el tema es que aquí la función original tiene un punto de inflexión único acá, entonces en X3 igual a 1/3. Ya. Con eso demostramos de que tenemos un punto de inflexión y ahora simplemente hacemos la tablita como F2' de X es, ya pongámosle, mayor que 0 si X, a ver acá, como, eso falta, ya. Como tenemos eso, si X es menor que 1/3, esto implica que, a ver, ¿qué dijimos? A ver, si la segunda derivada es positiva, significa que la primera derivada es creciente, o sea, tengo que es cóncava hacia arriba. F es cóncava, bueno, ya pongámosle el acento, cóncava hacia arriba. Arriba, entonces, si X pertenece al intervalo hasta el 1/3, ¿ya? Y después para la otra parte, como F2' de X es menor que 0, si X es mayor que 1/3, entonces F es convexa, es decir, cóncava hacia abajo, cóncava hacia, ay, hacia abajo. Acá, si X entonces está en el intervalo de 1/3 en adelante. Eso. ¿Se entienden los argumentos acá? ¿Dudas, consultas? Ya, lo que pasa es que
Bueno, vimos esos ejercicios ahora como de manera bien detallada. El tema es que me quitó mucho más tiempo de lo que pensé. Y ahora me quedan 5 minutos, no es mucho tiempo como para empezar otro ejercicio. Así que, no sé, yo lo dejaría hasta acá por falta de tiempo, porque la verdad nos quedan unos pocos minutos y en ese tiempo no alcanzamos a hacer nada más, nada nuevo. Lo importante sería es que si aquí como que en ese ejercicio las ideas hayan quedado claras. Ya, por el número de clases, voy a verificar al tiro. A ver, ya, voy a dejar de grabar por mientras. De todas maneras, bueno, nos vemos el próximo lunes. A ver acá.